Estamos aquí para dar el estudio de la escuela dominical en esta mañana. Quiero darle un saludo para todos y qué gusto tenernos otra vez aquí para estudiar la palabra de Dios. La semana pasada no dimos pregunta, pero ahora sí vamos a tener 3 preguntas para ver si las podemos contestar ahí. Yo veo las respuestas ahí al final. Después, cuando ustedes ponen ahí la respuesta, yo puedo verla después, ya cuando ya lo puedo ver allá en mi casa o ahí al pie de esto que se está grabando, ¿ok? La pregunta es esta, son 3 preguntas. Es, en la Biblia, ¿cuál es el único capítulo que termina en 2 puntos? En la Biblia, ¿cuál es el único capítulo que termina en 2 puntos? La siguiente pregunta. ¿Cuántas iglesias menciona el Apocalipsis? ¿Cuántas iglesias menciona el Apocalipsis? La tercera pregunta. Hay 2 salmos iguales. ¿Cuáles son? Hay 2 salmos iguales. ¿Cuáles son? Son 3 preguntas que tenemos en esta mañana, así que esperamos que ustedes agarren su tiempo y empiecen a investigar estas 3 preguntas que hicimos. Así que vamos a iniciar en esta mañana. Vamos a primeramente orar a Dios que nos ayude y podamos aprender en esta mañana lo que nos pueda servir y lo que sabemos que el Señor nos trae algo para que podamos nosotros no solamente aprenderlo, sino ponerlo por obra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres y por tu misericordia. Ayúdanos a poder entender tu palabra, no solamente entenderla, sino a ponerla por obra, Señor. Ayúdame a mí, Señor, yo no soy nada, tú eres el que seas glorificado a través de todo lo que se haga. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ok? Vamos a iniciar en esta mañana, vamos a estudiar un poquito la vida. Me gusta mucho hacer un poquito estudio acerca de personajes bíblicos. En esta ocasión nos enfocamos un poquito a este personaje bíblico que es muy conocido a nivel mundial, yo creo, hasta películas se han hecho. A los niños les encanta mucho este personaje que se llama Sansón. ¿Ven? Yo creo que ya cuando ya decimos Sansón, ya empezamos nosotros, nuestra mente, nuestra imaginación a pensar en este hombre, ¿verdad? Que lo conocemos en la Biblia, pero a nivel mundial, a nivel en el mundo es muy conocido, ¿verdad? Se han hecho, como les digo, películas, se han hecho tantas historias de este personaje que es Sansón, nombrado en la Biblia. Pero vamos a ver ahí en el libro de Jueces 16, en Jueces capítulo 16, vamos hasta el libro de Jueces capítulo 16, Jueces 16, 21. Dice ahí la palabra de Dios, Jueces 16, 21 dice: Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Bueno, aquí vamos a ver un poquito la remembranza de este hombre. Fíjense bien aquí, dice: Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Bueno, ¿por qué llegaría Sansón a esta situación? Sansón era un gran líder, el cual estaba en el tiempo cuando los israelitas estaban bajo el poder de los filisteos. Los acosaban, los atacaban, los humillaban los filisteos, y en este tiempo fue cuando existió este juez que se llamaba Sansón. Ahora, Sansón tal vez no fue el más grande, pero fue uno de los más grandes y más conocidos jueces de ese tiempo. Si vemos ahí en la palabra de Dios, no vamos hasta ahí por el tiempo, pero cómo está aquí, lo que estamos leyendo es el triste fin y la triste historia de este hombre, Sansón. ¿Cómo llegó hasta ese punto? ¿Cómo llegó hasta ese lugar donde él ya estaba haciendo escarnio? Dice que le sacaron los ojos y dice que lo ataron con cadenas para que estuviese moliendo ahí en la cárcel. Y es duro pensarlo, cómo este hombre, usado tremendamente por Dios, cómo este hombre, que era un tremendo juez, este hombre que tenía un gran potencial,
llegó hasta ese punto? ¿Por qué? ¿Por qué llegó hasta ese punto siendo un escarnio y una burla para sus enemigos? La cual nos dice ahí en Jueces 15:15 nos habla de que él dice que una sola ocasión mató a 1000 hombres con la quijada de un burro. Y dice que también en Jueces 16:3 dice que él solo llevó la puerta de la ciudad en su espalda y la subió hasta un tremendo monte, un monte muy alto ahí. Y cómo era este hombre usado por Dios y cómo terminó. Aquí estamos leyendo estos versículos tan tristes, la cual dice que le sacaron los ojos y estaba ahí moliendo ahí en la cárcel, siendo escarnio y siendo burla de sus enemigos. ¿Por qué llegó este hombre hasta ese punto? Y a veces nos podemos a pensar cómo este hombre tuvo una gran potencial, tenía un tremendo futuro, tenía grandes dones, grandes talentos, y cómo llegó hasta ese punto. Y a veces nos podemos a pensar de grandes cristianos, grandes hombres que vemos que predican la palabra de Dios a veces, o jóvenes que tenemos prospectos que estamos viendo que tienen un gran futuro, los cuales Dios los va a usar, los cuales Dios los va a usar en gran manera, no sabemos en qué, pero Dios tiene algo para ellos porque vemos un tremendo potencial en ciertos hermanos que vemos en la iglesia, pero si no tenemos cuidado, pueden ellos o podemos nosotros mismos terminar como Sansón. Estaba moliendo ahí, siendo burla y escarnio de sus enemigos, y Satanás burlándose de él. Ahora, ¿por qué terminó Sansón ahí? Ahora, la Biblia es muy clara, hermanos, y la Biblia nos da todos estos personajes, nos dice, ¿verdad?, cómo tuvieron grandes victorias, pero también nos dice en lo que ellos fallaron, en lo que fue el error de ellos. Nos da la palabra de Dios eso para que nosotros podamos aprender de los errores de ellos también. Así que, ¿qué fue lo que pasó con Sansón? ¿Por qué llegó hasta ese punto de ser escarnio y burla de sus enemigos? ¿Por qué? Ahora, vamos a ver ahí. Le he puesto como título a este estudio los grandes errores de Sansón. O le podemos poner la caída de uno que pudo ser un tremendo hombre, un gran líder usado por Dios. ¿Cómo cayó este hombre? Los errores de Sansón. Primero vamos a ver el primer error de Sansón. Fíjense bien ahí en Jueces, vamos hasta Jueces, capítulo 14, versículo 1 al 3, dice: Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Wow. Aquí tenemos a Sansón como da esta respuesta a sus padres. Y el primer error de Sansón que vemos aquí es que él fíjense bien en las palabras que dicen ahí: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y el versículo 3 al final dice: Porque ella me agrada. Porque ella me agrada. Ahora, él no estaba diciendo porque a Dios le agrada, o porque a mis papás le agrada, porque mis papás me dieron una buena referencia, porque le pregunté a alguien, un pastor me dio una tremenda referencia de esta muchacha, o porque yo conozco sus padres que son tremendos cristianos y sé que ella es una tremenda cristiana, yo sé que ella es temerosa de Dios. No. Sansón fue tras lo que le agradaba a él. Es el primer error de Sansón.
que él fue tras lo que le agradaba a él y no tomó en cuenta lo que le agradaba a Dios. Ahora, esta muchacha no era judía, no era de Israel, era una mujer filistea, no era cristiana. Ahora, muchos cristianos son destruidos porque van por lo que les agrada a ellos y no por lo que agrada a Dios. No contamos para Dios para nada, no lo consultamos, no oramos, no le decimos, Señor, voy a tomar esta decisión, voy a hacer esto, Señor, yo quiero que tú seas el que me guíe, yo quiero que tú seas el que esté en esta decisión que voy a tomar. No. Van tras lo que les agrada a ellos y no lo que les agrada a Dios. Y mucho menos pedir un consejo. Con el primero que van es con aquel que saben bien que le va a dar el mismo consejo que ellos piensan. Muchas veces no van ni con el pastor, con alguien que está capacitado para darle un buen consejo, no. Y mucho menos a Dios. Sansón fue tras lo que le agradaba a él y no lo que le agradaba a Dios. Fíjense bien lo que dice él, porque yo la vi, dice, y me agradó. Esas tremendas palabras de Sansón, diciendo, yo la vi y a mí me agradó, y no importa si no tomó ni en cuenta a sus mismos padres, que ahí también le decían su padre y su mamá, le decían, no hay hijas, no hay mujeres dentro de nuestro pueblo para que tú te puedas casar con ella. Y ahora tomas tú esa decisión de casarte con esta mujer que ni cristiana era. Ahora, debemos de tomar siempre en cuenta lo que le agrada a Dios, porque Dios siempre quiere lo mejor para ti y para mí. Él siempre busca lo mejor para sus hijos. Y ahí en Apocalipsis 14:11, vamos a ver en Apocalipsis 14:11, en el libro de Apocalipsis 14:11, vamos a ir rápido en Apocalipsis 4:11, Apocalipsis 4:11. Dice ahí la palabra de Dios en Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí claramente está diciendo ahí el apóstol Juan de que todo está hecho para agradar únicamente a Dios. Entonces, ¿por qué yo voy tras lo que me agrada a mí y no tomo en cuenta lo que le agrada al Señor? Ahora, vemos ahí también en Romanos 11:36, porque todo fue hecho para Él, por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Y dice también en 2 de Timoteo 2:4, vamos a 2 de Timoteo 2:4, en 2 de Timoteo 2:4, 2 de Timoteo 2:4, dice ahí la palabra de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Ahí claramente está diciendo la palabra de Dios, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Entonces, ¿a quién agradamos nosotros? A Dios. No vamos a agradar a nadie, no vamos a agradar ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu amigo, ni a tu primo, ni a tu compadre. Vamos a agradar a Dios. Entonces, cuando yo voy tras lo que me agrada a mí y no que le agrada a Dios, es uno de los primeros errores que podemos cometer y podemos caer en nuestra vida espiritual, como le pasó a Sansón. Y Sansón, como les digo, tenía un tremendo porvenir. Sansón era un hombre que tenía tremendos dones, iba a ser usado tremendamente, pero el primer error que tuvo él es que fue tras lo que le agradaba a él y no lo que le agradaba a Dios. Ahora vamos al siguiente punto, otro de los errores de Sansón. Vamos a ver ahí los errores de Sansón. Vamos a ver en el capítulo 14, ahí en el libro de Jueces, capítulo 14, en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 8 y 9. Jueces 14, 8 y 9, dice ahí la palabra de Dios ahí. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león
había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Y vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón, e hizo ahí un banquete porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos lo vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Ahora, vamos a ver primeramente esto. Ahí lo que dice ahí la palabra de Dios dice, y tomando en sus manos, en el versículo 9, ahí en Jueces 14:9, dice ahí la palabra de Dios, dice, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, cuando alcanzó a su padre y a su madre, y les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Ahora, si vemos ahí al principio de este capítulo, dice que Sansón iba en un camino y se encontró un león, y ese león dice que lo iba a atacar, y Dios dice que el espíritu vino sobre él, y dice que agarró a aquel león y empezó a destrozar y a desmenuzar a aquel león con sus manos, y dice que lo dejó muerto ahí. Después de unos días pasó por ahí y dice que se encontró ese cuerpo muerto de león, y dice que de ese cuerpo muerto de león encontró ahí, él encontró un panal de miel, y entonces tomó miel de ahí, y entonces empezó a comer él y le dio también a sus padres. Pero ahí fíjense bien lo que dice ahí, dice que no les dijo a su papá y a su mamá, dice, de dónde había tomado aquella miel. ¿Por qué? Porque Sansón, desde el día antes de que él naciera, se le dio una promesa que iba a tener el voto nazareo. ¿Qué significa? Que dice que él tenía que hacer unas reglas, que él tenía que obedecer ciertas reglas que se hacían con una persona que tomaba ese voto del nazareo. Entonces, y una de ellas, de esos votos, es que él jamás debería de acercarse a una persona o un animal muerto. Una de las cosas que él no debería de hacer, porque él estaba en el voto del nazareo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Sansón? Que él tomó ligeramente su voto para con Dios. Es otro de los errores de Sansón, que tomó ligeramente los votos que habían hecho para con Dios. Entonces Sansón no le importó eso y no le dijo a su papá ni a su mamá, porque sabía su papá y su mamá que él estaba haciendo ese voto. Y si él les hubiera dicho, yo creo que su papá y su mamá se hubieran enojado con él y lo hubieran reprendido a él, pero él no les dijo absolutamente nada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado ahora cuando uno hace sus votos para el Señor. Ahora, ¿cuándo es cuando hacemos nuestros votos? Si podemos nosotros ver uno de los ejemplos, un voto que hacemos es cuando nosotros nos casamos. Hacemos un voto matrimonial delante de Dios y delante del pastor y delante de la congregación, que vamos a ser fieles a nuestra esposa, de que y todo lo que se dice ahí, ¿verdad? Que vas a cuidar a tu esposa en las buenas y en las malas, en pobreza y en riqueza. Es un voto que nosotros hacemos como cristianos. Ahora, ese voto que hacemos, se lo hacemos a Dios. Ya no nos pertenece, se lo estamos haciendo a Dios. Y uno debe de tener mucho cuidado cuando uno hace ese voto. Vamos a ver ahí en Eclesiastés 5:4. Vamos hasta el libro de Eclesiastés 5:4. Ahí en el libro de Eclesiastés 5:4, la palabra de Dios es muy clara con lo que nos dice aquí. Eclesiastés 5:4. Vamos a ir rápido. Eclesiastés 5:4. Me llego ahí rápido. Eclesiastés 5:4 nos está hablando acerca de los votos, y cuando hablamos de votos estamos hablando también de promesas que nosotros hacemos, y cuando se las hacemos a nuestro Dios. Ahí en el 5:4 dice ahí claramente la palabra de Dios, dice: cuando Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes.
Amén. Está clara la palabra de Dios. Entonces nos está diciendo que si nosotros hacemos una promesa o hacemos un voto, debemos de cumplir lo que nosotros hacemos. Yo creo que un cristiano, como buen testimonio, y debe de ser bien conocido, que lo que uno dice, lo que uno promete, lo debe de cumplir porque es un cristiano. Yo no estoy de acuerdo con muchas personas y gente que se dice cristiano y todavía andan engañando, todavía andan defraudando y prometiendo algo y no lo cumple. Si tú y yo somos cristianos y tenemos el temor de Dios, debemos de tener mucho cuidado cuando hacemos promesas y no las estamos cumpliendo. Ahora, si eso es cuando tú se la haces o se la hacemos a una persona, cuánto más a nuestro Dios las promesas que hacemos. Y uno debe de cumplirlas. Uno debe de cumplirlas. Ahora mucha gente dice, bueno, entonces yo para qué hago promesas, hago votos al Señor, si no las voy a cumplir, mejor no hago nada. Pero eso no es así. Creo que uno como cristiano constantemente debe de estar viviendo para votos y compromisos con el Señor. Si uno quiere crecer en su vida espiritual, cada vez que tú y yo escuchamos una predicación que nos ayuda, una predicación que nos llega, una predicación que nos está redarguyendo, debemos de pasar hasta ese altar y llorar y derramar lágrimas y decirle, Señor, yo te prometo, Señor, ayúdame, Señor, yo te prometo que yo voy a cambiar, pero tú, Señor, con tu Espíritu Santo y con tu ayuda, yo sé que lo voy a lograr, pero tenemos que ser nosotros cristianos de promesas para nosotros poder cambiar. Son retos que debemos de hacernos a cada instante para poder nosotros madurar en nuestra vida. No te creas a la mentira del diablo que te dice, no, pues no hagas ya este voto, no hagas promesas, ¿para qué? Si no las vas a cumplir, ¿para qué hago esto? No, mejor no hago promesas. En el nombre de Cristo tú debes de hacerlo para poder crecer y poder madurar en nuestra vida espiritual. En 1 de Samuel 1:11, no lo vamos a ir por el tiempo, pero hubo una mujer que hizo una gran promesa, que fue la mamá de Samuel. Dice que ella oró y estuvo ahí llorando, ¿verdad? En agonía ahí, que hasta el sacerdote Elí la miró que estaba ahí llorando y pensó que estaba ebria. Y ella le dijo, no, yo estoy llorando porque ella no podía tener hijos, era estéril. Y entonces Dios le dio ese hijo, pero ella hizo un voto de que iba a entregar a su hijo para el servicio de Dios. Y ella cumplió ese voto, ella no lo tomó a la ligera. Entonces uno debe de tener cuidado, hermano, cuando uno hace un voto. Ahora, debemos de ser cristianos devotos, de ser cristianos que nosotros cada día, cuando uno lo podemos ver ahorita para hacer, ¿qué significa hacer un voto, una promesa? Es cuando nosotros pasamos al altar y decimos, Señor, ayúdame. Yo quiero hacer ese voto. Yo quiero, Señor, crecer como cristiano. Yo quiero que me ayudes a que yo pueda cambiar. Entonces, es muy importante que hagamos votos nosotros diariamente. Y como te digo, ese voto que hacemos ya no es nuestro, se lo estamos haciendo al Señor. Entonces, y hay en Hechos 5:11, por falta de tiempo no vamos a ir, pero yo sé que muchos ya saben esta historia de Ananías y Zafira. Ellos hicieron un voto, al principio tal vez en su corazón era sincero, ellos querían agradar a Dios, pero ellos dicen que vendieron unas propiedades que tuvieron y no dieron realmente el dinero que habían prometido, una promesa que ellos habían hecho. Y entonces vemos el triste fin de ellos, que murieron los dos, primero uno y después el otro. ¿Por qué? Porque ellos prometieron una cosa y que no la hicieron. Debemos de tener mucho cuidado también con lo que nosotros hacemos. Entonces, el segundo error de Sansón es que tomó ligeramente su voto para con el Señor. Tomó ligeramente su voto para con el Señor y él no le importó primeramente. Él fue tras lo que le agradó a él y después tomó ligeramente sus votos para con el Señor. Ahora, debemos de hacer votos basados siempre en la palabra del Señor. ¿Ven? Debemos de hacer votos siempre basados en la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver
el tercer error que tuvo Sansón, ahí mismo en Jueces 14, 12, fíjense bien lo que dice ahí en Jueces 14, 12, dice que Sansón hizo un banquete ahí, ¿verdad? Como una despedida de soltero que iba a tener, porque él se iba a casar con una mujer, la que ya vimos que él le agradaba, la cual no era la voluntad de Dios para que él se casara con ella. A Dios no le agradaba eso, porque Dios había dicho que no deberían de unirse con pueblos que no eran cristianos, ¿verdad? ¿Ok? Ahora fíjense bien aquí el tercer error de Sansón, dice ahí en el versículo, vamos en el 14, 12, dice, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y en los 7 días del banquete me lo declaréis y descifráis, y yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Fíjense bien, el tercer error de Sansón en el cual cayó él es que empezó a jugar juegos de azar. Él empezó a jugar juegos de azar, no conforme con ir tras lo que él le agradaba, no conforme con tomar ligeramente los votos con el Señor, sino que también empezó a jugar como lo hacían los pueblos mundanos, los pueblos inconversos de aquel entonces. Empezó a meterse en ese juego. También Sansón empezó a jugar juegos de azar, juegos de suertes, la cual tú y yo como cristianos no creemos en la suerte. Todo está controlado por las benditas manos de Dios. No creemos en la buena ni en la mala suerte. Todo está controlado por Dios. Entonces, este hombre Sansón, un tremendo hombre de Dios que iba a ser usado, tenía un tremendo futuro, empezó a meterse en los juegos de azar. Empezó a jugar con la gente que no era cristiana. La gente que juega juegos de azar es quiere recibir algo a cambio de nada. Ese es el sentido y el propósito de los juegos de azar, el recibir algo a cambio de nada. Las posesiones que nosotros tenemos, hermanos, deben de ser el fruto de nuestro trabajo honrado y no el fruto de los juegos de azar o de la suerte, que mucha gente dice, bueno, es que voy a comprar un billete de lotería para ver si me saco. Hermano, y si me saco, mire, le doy el diezmo, se lo prometo que le doy el diezmo. Amén. Mucha gente dice eso. Y muchos van allá, los que han ido a Las Vegas, y empiezan a apostar y diciendo, ahora sí me voy a hacer rico. ¿Por qué se quieren hacer ricos de la nada? Quieren hacerse ricos. ¿Por qué? Porque no piensan que Dios los va a bendecir. Dicen, bueno, yo voy a hacer por mis propias manos, para yo mismo me voy a bendecir. Y eso es lo que ellos piensan o lo que ellos creen cuando hacen eso. Ahora, que debemos tener mucho cuidado, hermanos. Dios quiere que el hombre trabaje, y el trabajo no es una maldición. El trabajo Dios lo dio desde la época cuando estaba Adán en el huerto del Edén. Dios ya le había encomendado a él un trabajo. No es que el trabajo haya sido una maldición después que ellos pecaron, no. El trabajo ya existía y Adán tenía ese trabajo. Amén. Entonces uno debe de tener cuidado con eso. Y uno no debe de meterse en esos juegos de azar, de decir, bueno, yo voy a jugar esos juegos de azar y si yo me gano, entonces voy a dar a la iglesia. No, hermano, eso no es bíblico y eso no es correcto en un hijo de Dios. Debemos de confiar en Dios. Él es el que debe de recibir la honra en todo lo que hacemos. Y tú tienes un trabajo honesto, en el cual tú ganas con el sudor de tu frente, trabajando honestamente, gloria a Dios por eso.
pero debe de tener mucho cuidado la gente que empieza a hacer eso. Vamos a ver, fíjense bien ahí en Proverbios 14:7, en el libro de Proverbios 14:7, vamos al libro de Proverbios 14:7, lo que dice la palabra de Dios. Estamos viendo el tercer error de Sansón, que empezó a meterse a jugar en los juegos de azar, en esos juegos que dicen, bueno, yo voy a invertir algo y voy a ganar mucho sin que me cueste absolutamente nada. Fíjense bien en Proverbios 14, versículo 17, dice ahí la palabra de Dios: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Cuando uno se mete a esos juegos de azar, empiezas a jugar baraja y hacer todo eso, en ocasiones te va a venir el enojo. ¿Por qué? Cualquiera se va a enojar porque no gana lo que él pensaba que iba a ganar. Y uno debe de tener cuidado, puede caer uno en eso, hermano. ¿Ok? Entonces, cualquier cristiano puede caer en eso. Entonces uno debe de tener cuidado y uno debe de ser ejemplo de que uno debe de trabajar. Hace mucho tiempo allá en México, recuerdo cuando yo estaba trabajando, tenía un amigo que compró un boleto, que él no era cristiano. Este muchacho acababa de venir de su pueblo, de su rancho a la ciudad, allá en Monterrey, y él compró un boleto ahí. Trabajábamos ahí juntos en una fábrica y él compró un boleto. Entonces este boleto era caro, pero tú lo podías comprar y te lo descontaban de tu cheque ahí cada semana. Entonces así se podía comprar ese boleto. Entonces él compró ese boleto para un sorteo que se llamaba el sorteo del TEC, el cual rifaban una casa toda amueblada, con carros ahí en la cochera, todo ahí bien bonita la casa. Y resulta que este muchacho tenía poco tiempo que había venido desde su pueblo con su familia y compró este boleto y se ganó la casa. ¡Wow! Todos estábamos sorprendidos de que él se ganó esa casa. Y se ganó esa casa y decían, toda la gente dice, no, mira, es una bendición para ti. No, mira, qué suerte tiene lo que te ganaste. Y este muchacho se salió del trabajo, ya no trabajó, se fue para su casa, empezó a viajar juntamente con su esposa, empezaron a gastar dinero y empezaron a tener problemas porque su esposa decía, tú solamente ayudas a tu familia, a mi familia no nos ayudas con este dinero que nos ganamos. Y empezaron a haber problemas, y ese matrimonio, que antes era un matrimonio feliz y alegre, que no tenían tanto dinero, y ahora que ya tenían dinero y tenían posesiones, hubo tremendos problemas de ahí. Y después de eso hubo un divorcio, una separación, y después él, con el dinero que tuvo, se lo terminó en borracheras, en antros de vicio, yendo a prostituciones, viviendo una vida así como el hijo pródigo. Y después volvió otra vez con el tiempo a buscar trabajo ahí a la fábrica, volvió otra vez y le preguntamos, oye, ¿qué pasó? Si tú te habías ganado ese dinero. Y dice, no, ya todo lo gasté, todo se terminó. ¿Por qué? Porque confió solamente en eso, en los juegos de azar, pensando. Ahora, mucha gente está preparada, hermano. Nadie puede estar preparada para tener dinero, pero hay gente que no está preparada porque el Señor no te ha preparado para que tú puedas tener ese dinero en tus manos. Mucha gente no nos ha bendecido como deberías de bendecirnos. ¿Por qué? Por culpa de nosotros. No estamos preparados para tener esa riqueza todavía en nuestras manos. Si la tenemos, nos podemos separar de Dios y ya no vamos a la iglesia. Así que por eso Dios muchas veces lo hace. Ahora, el último error que podemos ver aquí de Sansón, ahí en Jueces 14, versículo 20, en Jueces 14, 20, dice ahí la palabra de Dios, dice 14, 17 y 20, 14 y 17. Y ella lloró en presencia de él 7 días y tuvieron un banquete. Dice ahí, tuvieron un banquete, mas el séptimo día se lo declaró porque la presionaba, y ella lo declaró a los hijos del pueblo. Y así el séptimo día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no arraices con mi novilla, no hubieres descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y encendió a Absalón
y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual había tratado como amigo. Fíjense bien. Ahora, Sansón, y vemos aquí más adelante, dice en el capítulo 15:1, dice: aconteció después de que algún tiempo, que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y le dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborreciste y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si me lo hicieres, si mal le hiciera. Ahora, fíjense bien, a lo que voy es esto: que Sansón tuvo su esposa, quiso su esposa, la que Dios no le agradaba esa decisión que tomó, y tomó a esa mujer, no conforme con eso, estuvo con ella. Y después, cuando tuvo el enojo de que el enigma lo habían descubierto sus enemigos a causa de su misma esposa, que lo había convencido de que lo divulgara, después dejó a su esposa, y dice que su esposa fue entregada a su mejor amigo. Ahora, ¿qué significa eso? Que a Sansón no le importaba absolutamente ni esposa, no le importaba los amigos, no le importaba absolutamente nada. A él lo que le importaba solamente era su vida. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que Sansón, aquí podemos ver que era un usador, usaba a la gente para su beneficio personal. Él no le importaba lo que le pasaba a la gente, él no le importaba si la gente sufría, él no le importaba si la gente la avergonzaba. Él lo que quería era usar a la gente, era un usador. Mucha gente establece amistad para sacar provecho de las personas, y cuando obtiene todo lo que quiere de ella, termina su relación. ¿Por qué? Ya obtuvo lo que quería. Hay mucha gente que son usadores con eso. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay pastores, inclusive predicadores, hay personas que están en el ministerio, líderes que son abusadores de los mismos trabajadores o la gente que está a su cargo. Uno debe de tener mucho cuidado cuando tú y yo estamos en una posición de liderazgo, de no ser abusivos con la gente que tenemos a nuestro cargo. Hay muchos que hasta por hacer eso destruyen buenos matrimonios y buenas familias. ¿Por qué? Porque empiezan a abusar y ser abusivos con la gente que los rodea. Muchas veces quieren que trabajen para ellos y abusan de ellos. Ya no pasan tiempo con su familia por estarlos sirviendo a ellos, cuando el Señor claramente lo dice que no es así. Dios siempre les daba un tiempo para que sus discípulos estuvieran un tiempo con Él, un tiempo con su familia, y que Cristo nunca fue un usador de ellos, siempre estaba al pendiente de ellos, a sus necesidades. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado como líderes, como digo, como pastores o como director de algún ministerio, que tú abuses de la gente que está contigo. Debemos de tener mucho cuidado nosotros con eso, y no debemos de ser abusivos. Y nosotros muchas veces, como te digo, a veces podemos llegar al punto de que muchos matrimonios se separan por esa causa. Se la pasan más el tiempo ahí sirviendo al líder, sirviendo al pastor, sirviendo, no sé, en algún ministerio, y dejan a su familia ya, y no le dan su tiempo. ¿Por qué? Por causa de esa persona que está abusando de ellos. Y uno tiene que tener mucho cuidado con ellos, con eso, y pedirle al Señor sabiduría para poder nosotros lidiar y saber tratar a la gente que tenemos a nuestro cargo. Debemos de tener mucho cuidado. Y ese fue el último error que tuvo Sansón. Ya vamos a repasar esto. Entonces, el primer error de Sansón fue
que fue tras lo que le agradó a él y no lo que le agradaba a Dios. Segundo error de Sansón, tomó ligeramente su voto al Señor. Su promesa que se le había dado al Señor la tomó a la ligera. Quiere decir que fue indiferente para él el Señor. No le importó la promesa que se había hecho, no le importó lo que desde su nacimiento se había profetizado para él, a él no le importó eso en absoluto. Tercer error, empezó a jugar juegos de azar, no tomando en cuenta a Dios, diciendo yo voy a dar a mi vida que a la suerte, no a Dios, sino a la suerte, y eso no está en la palabra de Dios, no está correcto, porque uno vive a lo que Dios tiene para uno, y nosotros estamos en las manos de Dios. Y el cuarto error de Sansón, que fue un usador, usando a sus amigos, usando a sus familiares, usando a su esposa, usando a sus mismos padres para su beneficio, y no le importó absolutamente nada. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Así que vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Ayúdanos, Señor, a no cometer estos errores que cometió Sansón. Ayúdanos a nosotros, que a veces tenemos una posición de liderazgo y a veces nos creemos más que los demás y empezamos a abusar, Señor, y empezamos nosotros a avergonzar a otros y empezamos nosotros a darles cargas, Señor, que muchas veces ellos dejan su tiempo para estar con su familia, para servirnos, Señor, y no tomamos en cuenta en eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar mejores decisiones, Señor, a no ir tras lo que nos agrada a nosotros, a no tomar ligeramente las votos o las promesas que hacemos ahí en el altar, Señor, a ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no creer en esas mentiras del diablo, de empezar a tomar, ¿verdad?, esos juegos de azar y pensando en dinero fácil, Señor. Cuando tú nos has dado la bendición, nos das trabajo, nos das salud. Gracias, Señor, que podemos comer, tener un platito ahí, Señor, de comida saludable y sabiendo que lo ganamos con el fruto de nuestro trabajo. Ayúdanos, Señor, a hacer todo esto. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos esperamos la próxima semana, primero Dios, con otro estudio de la escuela dominical. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias.